El tema que me han sugerido compartir con ustedes esta tarde y también, si Dios quiere, esta noche, es sobre el andar en el Espíritu. Hace varios años, cuando Dios trajo esta palabra y esta comprensión, esta luz a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestros ministerios, entendimos que esta es una de las palabras más importantes de Dios para nosotros y quizás el mandamiento principal del Nuevo Testamento, por lo siguiente: porque si andamos en el Espíritu, todos los mandamientos se pueden cumplir. Y si no andamos en el Espíritu, la vida cristiana es una frustración cada vez mayor. Porque en la medida que aumenta nuestra luz de la palabra y nuestra conciencia de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere para nosotros, aumenta también nuestra frustración y nuestra condenación, porque con nuestros propios recursos, con nuestra propia fuerza, es imposible que podamos vivir todas las demandas del reino de Dios. Por eso consideramos en este tiempo, cuando en todas partes estamos percibiendo que Dios está llamándonos y volviéndonos al primer amor, volviéndonos a Él, volviéndonos a las bases, volviéndonos al río de Dios, a reafirmar, consolidar las bases de la vida cristiana. Creo que es tan pertinente, tan importante, tan propio, oportuno, que podamos abordar este tema en nuestras vidas, y no solamente como un tema, sino como la continua y dinámica experiencia de nuestra vida cristiana. Vamos a basarnos principalmente en 3 capítulos de Romanos, capítulos 6, 7 y 8. En realidad estos 3 capítulos son absolutamente inseparables, porque están tratando en conjunto el mismo tema. En los capítulos anteriores de Romanos, Pablo está tratando el tema de la justificación del pecado, que recibimos el perdón y la justificación por medio de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y por medio de la fe, exaltando en todo esto la gracia de Dios, que ha provisto a través de su Hijo el medio eficaz para alcanzar el perdón y la paz con Dios, la justificación por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero la obra de Dios es completa. Dios no solo quiere que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados, sino victoria sobre el pecado. No solo es la voluntad de Dios que seamos justificados, perdonados, reconciliados con Dios y tengamos paz con Él, sino que Dios ha provisto por medio del mismo sacrificio de Jesucristo todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir una vida de victoria,
de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria sobre la tentación, sobre Satanás, sobre la carne, sobre el pecado y sobre el mundo, sobre todo aquello que en el pasado nos ha tirado hacia abajo y ha producido en nosotros derrota y frustración. Todo está provisto. La iglesia gloriosa que Cristo quiere presentarse a sí mismo no puede ser iglesia gloriosa con gente derrotada, con gente conflictuada, con gente que cae en el pecado y se levanta, cae y se levanta y se mancha y se frustra y es débil. No, iglesia gloriosa significa una iglesia formada por hombres y mujeres que viven en victoria, en la victoria que Cristo obtuvo para nosotros mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora este es un tema muy personal, muy íntimo, muy profundo, muy interior. Y Pablo magistralmente lo enfoca así en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14, y vamos a leer por ahora hasta el capítulo 8, versículo 4. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Seguimos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Quizás este es el pasaje del Nuevo Testamento que más claramente describe el conflicto interior que cada uno vive. Pero para poder ubicar esto en su debido contexto, este pasaje me sugiere que hay tres clases de personas. La primera son aquellos que viven en pecado y quieren vivir en pecado. No les importa la ley, no les importa Dios, no les importa la voluntad de Dios. Viven como quieren y quieren vivir como viven. Son aquellos que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y cada vez que escuchan algo sobre la luz o sobre Dios, no quieren saber nada, caminan para el otro lado, disparan, quieren pecar y viven en pecado. Es el que peca porque quiere vivir así. Hay una segunda clase de personas, y quizás los versículos que hemos leído del capítulo 7 están describiendo principalmente esta segunda clase de personas. Es aquel que no quiere pecar y sin embargo peca. Intenta no pecar, se propone no pecar, no quiere pecar, pero no puede y peca. Dice, lo que hago no lo entiendo. Tiene una confusión interior. ¿Por qué otra vez traté mal a mi esposa? No lo entiendo. ¿Por qué otra vez la herí, le grité, la ofendí? No entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es aquel que conoce la ley de Dios, conoce la voluntad de Dios, sabe lo que está bien y lo que está mal. Y no solamente conoce la voluntad de Dios, sino quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere ser diferente. No quiere quejarse y otra vez se está quejando. No quiere enojarse y otra vez explota. No quiere mentir y otra vez miente. No quiere ser tan duro con sus hijos, quiere ser más amable, tratarlos con más cariño, respeto. Y otra vez y otra vez. Este es el drama, lamentablemente, de la mayoría de los que conocen a Dios y que aceptan la ley de Dios. Y algunos más, después de conocer a Cristo, después de aceptar el señorío de Cristo sobre sus vidas, y en la medida que progresan en el conocimiento de la palabra, parece que su conflicto se aumenta, porque cada vez conocen más la voluntad de Dios y por lo tanto son más las cosas que saben que están mal, son más las cosas que aborrecen, no quiere hacerlo, pero otra vez la vuelve a hacer. Dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios.
se deleita. Le gusta la palabra de Dios. Y cuando escucha, cuando lee, ¡oh, qué lindo! Pero luego cuando va al diario vivir, el lunes, el martes, el miércoles, se encuentra con otra realidad. Encuentra una contradicción interior entre lo que quiero y lo que hago. No coinciden. Pablo describe esto de una forma tan clara y concluye: el pecado mora en mí, en mis miembros. No hago lo que quiero. No basta tener la voluntad rendida a Dios. No basta decirle: Señor, amo tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, aborrezco el pecado, no quiero pecar. No es suficiente. La vida de muchos cristianos se desliza en este dilema y en esta frustración continua. Algunos tienen experiencias espirituales y dicen: Dios me visitó anoche, gloria a Dios, ahora sí, después de hoy mi vida va a cambiar. Y es cierto que cambia, pero después de algunos días empieza a verse otra vez, presentarse el conflicto. Algunos llegan a un punto de resignación y dicen: ¿qué va a ser? La vida cristiana será así. Será así. Y por ahí se deslizan algunas teologías y doctrinas de espíritus engañadores que dicen: ¿qué va a ser? Vivimos en la carne. ¿Qué va a ser? El hombre es débil. Siempre somos barro. Sí, es verdad. Estamos en la carne, somos barro. Pero la conclusión no es verdad. El diablo usa muchas verdades ciertas con conclusiones erradas. Porque su intención es destruirnos, frustrarnos. La tercera clase de personas, obviamente, son aquellos que han podido salir de este conflicto. Son aquellos que han encontrado la victoria. Son aquellos que vencen al pecado. Son aquellos que encontraron, como Pablo, un camino eficaz de salida. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí en los primeros versículos del capítulo 8, Pablo describe a esta segunda clase de personas como aquellos que andan según la carne. Y los otros, los que andan según el Espíritu, el andar en el Espíritu. Por más grande que sea la experiencia que tengamos con Dios, ya sea la conversión, ya sea el bautismo del Espíritu Santo, ya sea una poderosa revelación, una fuerte visitación de Dios, hay algo que es insustituible, y es el andar en el Espíritu. ¿Qué es andar? Andar no es una experiencia aislada. Andar es caminar, es un paso tras otro. Andar es vivir. Andar es vivir.
es comportarse. Hay dos formas de comportarse, según la carne y según el Espíritu. Y Pablo dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Hay una liberación, hay una victoria. Y en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una tercera posibilidad. Es vivir en victoria, vivir en gloria, vivir en santidad, vivir en el poder continuo, vivir venciendo al pecado. Y lo que Cristo proveyó y preparó para nosotros es esta tercer clase de vida. Amén. Y a eso apuntamos con lo que queremos compartir en este día. ¿Qué es vivir según la carne? ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Vamos a ir un poquito atrás para poder llegar al punto, arrancando del capítulo 6 ahora, y vamos a ver las dos alegorías que Pablo usa, el primero en capítulo 6 y el segundo en capítulo 7. Pablo es un maestro de la alegoría, y mientras maneja una alegoría de fondo, tiene una temática que va desarrollando sobre esa alegoría. Una alegoría es una comparación paralela sobre el cual está apoyando o usando como paralelo para describir, enseñarnos verdades espirituales. Porque las verdades espirituales son difíciles de explicar, y entonces usa Pablo las comparaciones. ¿Cuál es la alegoría en el capítulo 6? Es la alegoría de un amo y un esclavo. En la antigüedad existía la esclavitud. Al amo se le llamaba Kyrios, en griego, Kyrios, y al esclavo se le llamaba doulos, esclavo. Y esta es la temática del capítulo 6. Cuando alguien era esclavo, propietario, estaba bajo el dominio de su amo. Si su amo era bueno, suerte para él. Pero si su amo era un tirano, un déspota, un cruel, pobre hombre, sufría, gemía y no tenía escapatoria. No podía hacer nada para liberarse de su condición de esclavo. El esclavo era una propiedad exclusiva del amo, de aquel Kyrios que lo tenía como esclavo, y solamente tenía que limitarse a obedecerle a él. Ahora, en esta alegoría del capítulo 6, el amo es el pecado y el esclavo eres tú
y soy yo. El amo no es el pecado como acto, no son los pecados. Hasta el capítulo 5 trataba Pablo el tema de los pecados, como mentir, como robar, como adulterar, como chismear, como insultar, los pecados. Ahora trata el tema de el pecado en singular. Lo que produce los pecados es el pecado, como principio espiritual del mal residiendo, morando en nuestro propio interior, según leímos en Romanos capítulo 7. ¿Quién es el amo? El pecado. El pecado. El amo malo, que domina a la persona, que le obliga a hacer lo que el amo dice. ¿Y quién es el esclavo? Yo, tú, cada uno, dominados por este cruel y tiránico amo que es el pecado. No quiero pecar, pero tengo que pecar. Estoy obligado porque el mal, dice Pablo, está en mí. Había una sola posibilidad para un esclavo de liberarse de su amo. ¿Cuál era? La muerte. El día que moría, se liberó. No había ninguna otra posibilidad. Se murió el esclavo. Y ahora el amo le dice, levántate. Nada. Anda a trabajar. Nada, se murió. Ya no tiene dominio sobre él. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el capítulo anterior había mencionado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice, en ninguna manera, por favor. Porque los que hemos... ¿Quién ha muerto? Los que hemos muerto, ¿a quién? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Quién murió? Nosotros. ¿Murió el pecado? No. Es el punto donde muchos se confunden. No murió el pecado. Morimos nosotros, los esclavos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados? ¿En qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, fuimos plantados, quiere decir fuimos enterrados, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Quién fue destruido? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Nosotros fuimos muertos juntamente con Él para que no sirvamos. Y esta palabra servir tiene la misma raíz de la palabra esclavo. Doulos
puede ser sustantivo o puede ser verbo, para que no sigamos siendo esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así que, así también vosotros, consideraos que muertos ¿a quién? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Kyrios nuestro. No reine pues, ¿quién? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿de quién? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser doulos, esclavos, dice en el griego, de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en el griego miren cómo dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos, dice, de la inmundicia y de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Kyrios nuestro. Aleluya. ¿Entendiste el capítulo 6 de Romanos? Hace falta predicarlo. Qué clarito que está. Murió el esclavo, se libertó. El pecado ya no tiene más dominio sobre él. Por lo tanto, dice Pablo, los primeros versículos es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados con Cristo estamos crucificados, fue crucificado juntamente con Él nuestro viejo hombre. El que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
Si morimos con Cristo, repite 7 veces, morimos con Cristo, crucificados con Cristo, hemos muerto al pecado, hemos muerto. ¿Tú crees? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Cristo murió en la cruz? ¿La fe en qué? Por la palabra. Tú sabes que Cristo murió porque lo viste, porque lo sentiste, porque lo experimentaste, lo presenciaste. ¿Por qué sabes? ¿Por qué estás seguro? Por la palabra de Dios. Su palabra es la verdad. Hemos creído la misma palabra que dice que Cristo murió en la cruz, dice que yo y tú también morimos en la misma cruz junto con Él. Amén. ¿Lo crees? Aleluya. Si hemos muerto, como dice Pablo, hemos muerto, entonces viene el versículo 11, dice, así también vosotros. No dice haced el muerto. ¿Qué dice? Consideraos, considerate muerto al pecado. Dios no miente. Si Dios te dice, considerate muerto, ¿por qué será? Porque está muerto. Nunca Dios te va a decir, considera que tenés $1000 en el bolsillo, si en verdad no lo tuvieras. No te va a basar lo que te dice en una mentira. Lo que te dice es la verdad. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay otro amo ahora, otro Kyrios, es Cristo. Ojo, el pecado no murió, tú moriste, pero el pecado como vive y tú también vives porque moriste y resucitaste, ahora en esta nueva vida te puede engañar y confundir. Viene el pecado y te quiere mandar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Amén. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Tú puedes decirle que no, o puedes, como un tonto, otra vez obedecerle. Y dice, no presentéis vuestros miembros. No te presentes. No hagas como antes. Antes el esclavo cada mañana tenía que presentarse ante su amo y decir, ¿qué dice mi amo? ¿Qué tengo que hacer? Y obedecía. Ahora no te presentes al pecado. ¿A quién te vas a presentar? A Cristo, vivo entre los muertos. Presentarte a Él, todo tu cuerpo, presentando a Dios como vivos entre los muertos. Porque aquel a quien te sometes, te transformas en esclavo de uno o de otro, del pecado o de Cristo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Amén. Gloria a Dios. La obra de Cristo en la cruz ha sido perfecta. La alegoría del capítulo 6 es que el esclavo murió a su antiguo amo. El amo no tiene potestad. Esta es
la operación que Cristo hizo en la cruz. Y esta es la base de nuestro derecho espiritual. Tenemos derecho a decirle no al pecado. Esto es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora vamos al capítulo 7, la segunda alegoría que Pablo presenta aquí. Ahora es la alegoría de un matrimonio. Matrimonio. El varón y la mujer. La mujer tiene que estar sujeta al varón. El varón es la cabeza de la mujer. El matrimonio es indisoluble, de tal manera que durante toda la vida, hasta que la muerte los separe, los dos son uno y no se pueden separar. Ahora, miremos estos primeros 6 versículos, lo que dice Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, ahí va la segunda alegoría, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, ¿y quién es la mujer en esta segunda alegoría? ¿Quién es el varón? La ley. ¿La ley de quién? ¿La ley de quién? ¿No? La ley de Dios. La ley de Dios. Aquí no está hablando de la ley del pecado, está hablando del régimen viejo de la letra, la ley. ¿Y quién es la esposa? Nosotros. Entonces aquí, en la segunda alegoría, este matrimonio, la ley es la ley de Dios. Y la mujer eres tú, soy yo. Y estamos unidos en forma inseparable. ¿Cuál es la alegoría de este matrimonio? Pregunto, ¿este marido que es la ley, es un buen marido o es un mal marido? Un buen marido. La ley es buena, dice Pablo en Romanos 7. La ley es santa. Y el matrimonio funciona así. Él es 10 puntos. Correcto en todo, fiel en todo, santo, justo, bueno, y a la vez súper exigente. Y ella, esta mujer, tiene otras costumbres, viene deformada de familia, tiene hábitos, forma de vivir tan diferente a él. Ella falla continuamente y el marido siempre está bien. Ella está frustrada. Su marido es correcto, le exige. Y todo lo que le exige tiene razón. Él es muy escrupuloso, muy cuidadoso, muy exigente, pero solo exige. Y ella se frustra, quiere mejorar y no puede. Quiere hacer lo que su marido le dijo y otra vez falla.
porque tiene otra formación, viene de otra familia, muy arruinada, muy deformada, y está frustrada. No tiene arreglo este matrimonio. Así es la ley. La ley de Dios solo exige, y todo lo que exige es correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Tienes razón. No dirás falso testimonio. No codiciarás la mujer de... Tienes razón. No codiciarás los bienes ajenos. Tienes razón. Pero estamos fallando vez tras vez. No solamente los 10 mandamientos. Esta ley es la ley de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Igual. Todo lo que exige el Señor es ley. Es la voluntad de Dios. Nada más que exige. Y terminamos ante la ley frustrados, fracasados, condenados, culpables, conflictuados. No camina el matrimonio. No hay divorcio. No hay divorcio. Aquí Pablo lo dice claramente. Mientras el marido vive, está ligada por la ley al marido. No se puede zafar. ¿Cuál es la única posibilidad? La muerte. La única. La muerte. Si se muriera el marido, pero el marido no se muere nunca. La ley de Dios es eterna. No se muere nunca. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Que se muera ella. Y eso es lo que dice Pablo, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Viene Cristo, nos toma sobre sí mismo, y así como en la alegoría anterior el que muere no es el pecado, el que muere es el esclavo, ahora en esta segunda alegoría el que muere, ¿quién es? La mujer. ¿Quién es la mujer? Nosotros. Hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Algún aleluya por ahí? Habéis muerto a ese marido, sí, muy correcto, muy exigente, pero nunca da una manito para ayudarnos, solo exige. De paso, hay algunos maridos que son así, solo exigen, nunca ayudan. Bueno, cerramos el paréntesis, seguimos con este tema. De paso, no le cobro nada por eso. Hemos muerto con Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:19, yo por la ley he muerto para la ley, mediante el sacrificio de Cristo. Al morir Cristo en la cruz y al incluirnos en la muerte, ¿qué exigía la ley de nosotros? Justicia, santidad, obediencia en todo. Fallamos. ¿Qué dice entonces la ley al que falla? El que falla tiene que morir.
lo que pasó. En Cristo hemos satisfecho a la ley, no en su primera demanda de justicia, sino en su segunda demanda de muerte al que no cumple. Por eso hemos cumplido en la muerte de Cristo con la ley. Hemos sido libres del primer marido por haber muerto, para ser de un segundo marido. ¿Quién es el segundo marido? Cristo. ¡Qué marido diferente! Este marido no es menos exigente que el anterior. Es más exigente que el anterior. Si no, lee el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo, todo lo que él dice, mayor exigencia todavía. Pero ¿cuál es la diferencia? No solo exige, sino que provee todo lo que necesitamos para vivir en la justicia de la ley. Algunos creen que la gracia significa que ahora piedra libre, todo se puede, ahora no estamos más bajo la ley, por lo tanto, este marido segundo es más condescendiente, más tolerante, no importa, todo se puede, tener la casa sucia, desordenada, ser desobediente, total, la gracia. No, el que entendió así, no entendió a Cristo. Mira lo que dice el versículo capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne. Esta mujer era débil, no podía. Y la ley solo exigía. Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Sigue leyendo el versículo 4. Para que la justicia, ¿de qué? De la ley. ¿Qué dice? Se cumpliese en nosotros. Aleluya. Este segundo marido exige más que el primero, pero por medio del sacrificio de sí mismo, por medio de su vida, de su poder, de su espíritu en nosotros, ha hecho posible que la justicia que exigía la ley ahora se cumpliese en nosotros, y no solo se cumpliese, sino que fuese superado. Que no andamos, ¿cómo? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la letra solo exige y mata, pero el Espíritu es el que da la vida. Ahora somos de un segundo marido, de un marido más exigente, pero de un marido que nos da toda la gracia que hay en él, toda la fuerza, toda la virtud que reside en él, por su Espíritu nos lo da, lo mete en nosotros para que seamos tan santos como él, tan justos como él. Este marido dice: querida, no te preocupes,
que ahora todo es diferente. No diferente en las exigencias, sino por el contrario, más exigencias. Pero es diferente porque yo mismo pongo dentro tuyo, esposa mía, mi espíritu. Y por mi espíritu, mis virtudes, mi fuerza, mi poder, mi gracia, para que tú puedas vivir igual que yo, no con tus fuerzas, sino con mi espíritu que pongo en ti. ¿Sabes qué dice esta mujer? Yo con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, mi marido, es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! Buena noticia. El Evangelio es buena noticia. La ley condena al pecador. Cristo dice: no vine para condenar, vine para salvar. Salvar. Y la salvación no consiste solo tener perdón. La salvación significa vivir una vida sin pecado, vivir en victoria sobre el pecado. Los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén. 3 clases de personas. La primera, los que viven como quieren, pecando, quieren pecar, sin ley, sin Dios, no le importa nada. Creo que aquí no hay ninguno así. Soltero. No sé si tan sí, soltero, está bien, pero dominado por el pecado. Su amo es el pecado. La segunda clase de personas son los que no quieren, aborrecen el pecado, quieren ser diferentes, no quieren fallar a Dios, pero fallan. Quieren ser mejor padre y otra vez fallan. Quieren ser mejor marido y otra vez la carne. Quieren obedecer a Dios, quieren estar siempre gozosos y otra vez están malhumorados. Quieren dar gracias siempre y por todo y otra vez se están quejando. No quieren codiciar, pero otra vez vienen aquellos pensamientos. No quieren enojarse y otra vez están explotando y ofendiendo. Aborrecen lo que hacen, se arrepienten, piden perdón, se levantan para volver a fracasar vez tras vez. No es eso lo que Cristo vino a traernos. Eso es un estado intermedio de frustración, de condenación. ¿Alguna vez te has desesperado de ti mismo? ¿Alguna vez has dicho de ti mismo: miserable hombre de mí?
Pablo lo dijo. ¿Has llorado alguna vez delante de Dios tu propia frustración? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y así nos prepara para entrar más de lleno en el capítulo 8 de Romanos, para mostrar lo que es la vida en el Espíritu del Señor. Podemos decir hoy, miserable de mí, pero podemos decir hoy, gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él hizo posible lo que era imposible. Bendito sea el nombre del Señor. No tenemos por qué vivir derrotados, de vivir frustrados, vivir amargados, vivir en el sube y baja constante de la vida cristiana. No, eso no es vida cristiana, eso es una cosa intermedia que no satisface ni a Dios ni a nosotros. Cristo vino a traernos vida, y vida en abundancia, vida que sobra, vida radiante, vida gloriosa, vida de victoria sobre el pecado, sobre la ley, sobre la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a parar aquí. A la noche, después de la cena, ¿es la reunión? Después de la cena vamos a ver la segunda parte. Aleluya. Pero vamos a orar a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios, oh, por Jesucristo, Señor nuestro. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su sacrificio, por su obra perfecta, por su Espíritu Santo, por su justicia, por su santidad. Dale gracias a Dios. Declara la verdad. Proclama la verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, gracias. Hemos muerto al pecado, a nuestro antiguo amo esclavo,